barrio, ¿no? De una cosa pequeñita, y sí que tiene, he encontrado, me parece muy interesante la presentación, algunas similitudes. Bueno, yo voy a dar una pequeña introducción y Óscar va a ser un poco el que presente nuestra experiencia. Como decía Iñaki, nosotros somos una empresa de consultoría pequeña, somos 4 personas, relativamente joven la empresa, tiene nada más 3 años. Y como decía él, bueno, pues nosotros nos dedicamos a una consultoría muy de nicho, trabajamos con equipos directivos que quieren promover una transformación en sus empresas, ¿no? Les acompañamos en la reflexión estratégica para el cambio y también en los procesos de apoyo al liderazgo necesario para hacerlo. Hacemos coaching ejecutivo, individual y de equipos. Y bueno, nosotros somos, como decía, 4 personas, una empresa pequeña. Veréis en la foto, quiénes somos, bueno, esta es nuestra web. Como veis, ninguno de los 4 somos nativos digitales. Superamos todos la cuarentena y somos lo que los teóricos dicen de la generación perdida, ¿no? Los que no vamos a llegar nunca a estar muy familiarizados con las nuevas tecnologías. Bueno, nosotros os vamos a contar nuestra experiencia real, iniciada hace 2 años, y además os tenemos que decir que cuando empezamos esta aventura lo hacíamos todo, vivíamos, hacíamos negocio fuera de la red también. Nuestro punto de partida, me acuerdo muy bien de las primeras conversaciones que teníamos sobre este tema. Lo primero que sentíamos era una pereza inmensa de tener que entrar en este mundo, ¿no? O sea, ahora me parece alucinante que nos diga pereza, pero nos daba pereza, decíamos, ahora tenemos que empezar aquí, bueno. Y con esa emoción empezamos, y además, como comentábamos el otro día Óscar y yo, nos llenábamos de argumentos de por qué para nosotros estar en las redes sociales y el mundo de internet no era tan relevante. Digamos, si nosotros generamos confianza con nuestros clientes en las relaciones vis-a-vis y en los proyectos. Incluso estar en Facebook nos parecía hasta que nos podía quitar un poco de elegancia y prestigio, porque nos dirigíamos a equipos directivos. Pensábamos que ese perfil de gente no estaba en las redes sociales y nos llenábamos de argumentos para decir que, bueno, que tampoco era tan importante. Pero bueno, le voy a ceder la palabra a Óscar porque hicimos un cambio de observador, nos hicimos una pregunta estratégica y hemos recorrido un camino modesto, pero bueno, que a nosotros nos está sirviendo y que queremos compartir con vosotros. He vuelto atrás en la presentación, como veis, porque sois privilegiados porque estáis viendo nuestra segunda versión de la página web, porque de lo que comentaba Anne, de esa pereza y de llenarnos de argumentos para no entrar en este mundo, pues ahí ahora os voy a comentar, pero que unas decisiones que tomamos, que ahora parece mentira y que vamos a tener una página web. Bueno, esta que estáis viendo es la segunda versión, y como veis ahí, dentro de la segunda versión, además de otras cosas, hay una palabra que dice, una frase, experiencia útil y unas gafas, ¿no? Y ya nos lo comentaba. Yo aterrizo también el proyecto de Esper y aterrizo también pues casi un poquito antes, pero en ese momento, ¿no? Y Anne decía, estábamos en un momento de pereza. Yo aquí estoy viendo aquí una persona, que no me acuerdo cómo te llamabas, Edu, que en el primer plato del menú 2.0 pues también yo creo que manifestaba pereza de las nuevas herramientas y para qué, y pues que todo esto y tal. Pues estábamos en ese momento, la verdad es que nosotros también estábamos en ese momento. Pero pues como buenos coaches, nosotros tenemos una caja de herramientas, que tenemos herramientas para hacer un coaching ejecutivo. No es que vayamos y cojamos cosas para utilizar con el cliente, la tenemos que interiorizar, pero sí que es una caja de herramientas con una serie de cosas que utilizamos. Y una que utilizamos muchas veces es el cambio de observador. El cambio de observador no es más que tú estás viendo la realidad de una manera, tienes una percepción de la realidad, pero hay más formas de ver la realidad. Y el cambio de observador es cambiarte de gafas, como hemos puesto ahí, y lo que decimos es decir, qué pereza, cuántos argumentos tenemos para no estar, vamos a hacernos un cambio de observador, vamos a cambiar unas gafas y vamos a ver qué hay en este mundo. Y de repente hacemos un cambio de observador y decimos, vaya, si resulta que en el mundo 2.0, en el mundo de Internet, nos encontramos conceptos como networking, nos encontramos conceptos como relacionarse, nos encontramos conceptos con conversar, nos encontramos conceptos con crear
y compartir conocimiento. Y resulta que en ese cambio observador y con esas gafas nuevas lo que decimos, pero si en el eje estratégico o en uno de los ejes principales, yo cuando aterrizo a Vesper y me doy cuenta, uno de los ejes principales de Vesper como consultora son las relaciones, el networking, el generar conversaciones para la posibilidad, el generar conversaciones enriquecedoras, el relacionarse, compartir conocimiento, crear conocimiento. Y decimos, pues vaya, resulta que ese cambio observador nos lleva a decir que no es un mundo tan lejano, ¿no? Pasamos casi como decir, no vamos a estar ahí, ¿por qué no?, a decir, ¿por qué no vamos a estar? Y justo, pues entramos en unas conversaciones estratégicas, una reflexión estratégica que hacemos y decimos, bueno, pues vamos a hacer una pregunta, valga la redundancia, estratégica. Y decimos, ¿en qué sentido estas herramientas de las redes sociales, del 2.0, en qué sentido pueden ser una posibilidad interesante para nuestro proyecto, para nosotros? Y nos salen cuatro cosas que para nosotros han sido y son muy importantes, ¿no? Nosotros vemos que en la relación que tenemos con nosotros, con nuestros actuales clientes, las redes sociales, la web 2.0, nos permite mejorar esa relación, ¿de acuerdo?, con los clientes que tenemos en este momento. Además, obviamente, nos permite ampliar y mejorar las relaciones con los clientes potenciales, con clientes que no son clientes de Vesper, que sí podemos tener alguna relación, que sí nos pueden conocer, pero mediante las redes ampliamos mucho más el foco. Además, toda esa parte de crear y compartir conocimiento, pues obviamente este mundo nos abre un abanico gigante para compartir ese conocimiento de manera mucho más ágil, con mucha más gente y mucho más rápido, ¿no? Y también, pues obviamente nos dimos cuenta que todos prácticamente nos hemos dado cuenta desde hace mucho tiempo que Internet, el mundo de Internet en general, nos permite amplias posibilidades de estar más presentes, que nuestra identidad de marca esté mucho más presente, ¿no? Entonces esas cuatro patas, clientes actuales potenciales, el mejoras para compartir conocimiento y también el mejorar nuestra identidad y nuestra presencia y visibilidad de marca, pues decidimos entrar, ¿de acuerdo? Y dentro de esa reflexión estratégica, lo que dijimos hacer, aunque parezca mentira, en aquel momento no teníamos web, la web antigua ya no la vais a conocer si no habéis entrado, algunos ya habéis entrado antes, pero en aquel momento no teníamos web y dijimos, ¿qué queremos? Pues un escaparate. Vamos a tener un escaparate, una web corporativa, que es www.vespersolutions.com, y en esa web lo que tenemos que hacer es, ¿qué queremos mostrar al mundo de Vesper? Queremos que se muestre nuestra identidad, queremos que se muestre cuál es nuestro lenguaje, cómo nos comunicamos, cuál es nuestra marca, cuál es nuestra estética, y esa es nuestra decisión. Tener primero una web corporativa. Y además, pues obviamente, pues también en aquel momento decidimos estar en LinkedIn, una red profesional, en la que lo que hacíamos es con nuestros contactos que teníamos, organizarlos, recontactar con gente que ya teníamos contactos por otros sitios, porque antes no hemos dicho que nuestra relación con el mundo de Internet era tener contactos vía correo electrónico, como hacíamos nosotros decíamos hace 2 o 3 años, si hubiera aquí algún otro ponente, diría 2 o 3 años, no, 5. Bueno, pues nosotros hace 2 o 3 años, nuestros contactos con los clientes o futuros clientes era vía email. Bueno, pues veíamos que a través de LinkedIn reorganizamos y recontactamos con otros contactos profesionales y nos parecía una buena idea, ¿no? Y además de un escaparate, obviamente la web 2.0, en lo que se diferencia, como todos sabemos, de la web 1.0 es que ya no solo hay una dirección de la información, ya hay doble dirección, tiene que haber interacción. Y entonces dijimos, ¿en qué más sitios queremos estar? Y dijimos, en Facebook. Como dice Anne, muchas discusiones y yo era uno de los más que empujaba todo esto y otros socios pues decían que sí, que seguro que tiene potencialidad, pero como decía Anne, pero es que hay que entrar, que si los jóvenes, que si no sé qué, que nos van a confundir y tal. Bueno, pues apostamos por Facebook. En aquella época decidimos tener un perfil personal de Facebook, una Vespera, pues como Óscar Garro, como Ana Aguirre. Luego explicaremos cómo estamos ahora, ¿no? Porque ahora momento abrimos un perfil personal de Vesper y dijimos adelante con Facebook. También entramos en lo que es Skype. Acabamos de oír a John y la verdad es que es una maravilla poder permitirte el lujo de oír y ver a una persona en Finlandia con su testimonio. Y a pesar de que propiamente dicho no es una herramienta 2.0, pero sí pensábamos que nos iba a dar mucha utilidad y obviamente lo utilizamos porque tenemos socio en Barcelona y socia en Madrid, estamos en Bilbao y para nuestras reuniones utilizamos Skype y además lo utilizamos con nuestros clientes. Y una cosa muy importante y que hacemos mucho cariño nosotros, pues también decidimos tener un blog, porque pensábamos también que nosotros tenemos y queremos contar muchas cosas, experiencias, ideas, proyectos,
distinciones, conceptos de coaching, todo ese tipo de cosas. Dijimos, vamos a tener un blog, el blog nuestro se llama Viñetas, sobre la marcha, y dijimos, lo ponemos en marcha, y eso sí, en ese momento, y estábamos todavía, vamos a decir que en el pasado, un pasado muy cercano, pero en el pasado, lo que decimos es que nosotros queríamos una posición, un posicionamiento y un crecimiento muy natural, muy orgánico, y luego entraremos un poco más en detalle. Natural y orgánico en el sentido de que queríamos ser rigurosos, pero no queríamos disparar para todos los sitios. Queríamos rigor, y yo también me di cuenta cuando entré a Vesper que somos una consultora que nos gusta mucho conversar entre nosotros y con los clientes, y queremos que es una herramienta potentísima la conversación, y somos muy flexibles en las conversaciones. Eso sí, también me di cuenta que somos muy rigurosos en el compromiso, y somos muy rigurosos en el compromiso entre nosotros y con los clientes. Y entonces, además de tener unos retos, nos seguimos compromisos. Hicimos poner un blog y hicimos que fuera semanal, y está siendo semanal con un rigor absoluto, ¿no? Y luego explicaré que eso también tiene sus beneficios de cara a la gente, a las personas que te siguen, ¿no? Pero sobre todo, estrategia de natural, orgánica y mucho rigor y compromiso. Bueno, ese era nuestro pasado, ¿no? Pero realmente, ¿dónde estamos hoy? Bueno, ahí veis en la transparencia dónde está Vesper ahora mismo en el mundo 2.0 y en las redes. Ahora entramos poco a poco, ya veis que ahí está WordPress, que realmente es la herramienta que utilizamos nosotros en nuestro blog, pero bueno, ponemos, porque quedaba bonito los colores y porque como se llama Viñetas y es Vesper y publicamos los viernes, pues nos quedaba ahí unas cuantas W y nos pareció fenomenal. Y veis que ese círculo cuadrado, pero casi lo vemos como un círculo que se interrelaciona a todos los mundos de las redes, seguimos en Facebook, Skype y LinkedIn. Y en LinkedIn, pues ahora mismo nuestra realidad, nuestro presente, es que los 4 socios y socias, casi nosotros nos llamamos socias porque hay 2 socias y un socio había antes, y ahora hay 2 socios y 2 socias y seguimos hablando de femenino, y además mandan más por otra parte. Entonces, seguimos en LinkedIn, ahora tenemos una red de unos 450 contactos, y como os decía, utilizamos la red pues como la estaréis utilizando pues, muchos de los que tenéis aquí, ¿no? Pues contactos profesionales. Yo creo que ya casi está adquirido que ahora cada vez que tenemos un contacto profesional en el one-to-one, presencialmente, luego vamos y buscamos en LinkedIn y nos asociamos. O sea, estamos cogiendo unas dinámicas en LinkedIn pues, de seguir relacionándonos con clientes, con futuros clientes, con colegas, pero todo más o menos en esa frecuencia. Y además, como os decía que esto más o menos lo vemos como un círculo, lo que estamos haciendo también es hemos integrado nuestro blog dentro de LinkedIn, ¿no? Porque al final también entendemos o nuestra visión de todo este mundo es que es un mundo muy enlazable, ¿no? Y que al final estamos todos conectados y todas las redes están conectadas por sí mismas, ¿no? Y luego Facebook, pues también nos pusimos retos, y de hecho hoy os anunciamos que somos más de 100, o sea que nos siguen más de 100 personas. Algunos estarán pensando, dirán, joder, pero si Coca-Cola tiene no sé cuánto, luego vamos a hablar de eso. Pero también pues tenemos nuestra cosita, ¿no? Y decimos, no vamos a ir nos invitan y estamos súper agradecidos al Colegio de los Economistas y decimos, tenemos que tener 100, pues somos más de 100. También es verdad que somos 101. Bueno, pues ya se ha quedado el otro, pero no queremos mentir porque somos muy rigurosos. Somos 101 personas, ¿no? Nos siguen 101 personas y la verdad es que, pero no os olvidéis que nuestra visión de todo esto, no queremos tampoco decir que tenemos la razón, pero como estamos viendo nosotros este mundo, nuestra visión es crecimiento orgánico y natural. Es decir, esas 100 personas, 101, han llegado de manera natural. O sea, no hemos pinchado excesivamente, no hemos hecho una estrategia de disparar a todo el mundo para seguir creciendo ahí, porque, como os diré luego, tenemos un para qué. Skype, como os decía, seguimos utilizándolo para nuestras reuniones. Tenemos reuniones semanales, con un rigor también absoluto. Yo me comprometí y seguimos así. Y también con nuestros clientes, también tenemos procesos de coaching vía Skype y es muy útil también. Y luego el blog, que también con ese criterio de rigor, pues como digo, viñeta semanal todos los viernes desde hace más de un año. Creo que tendremos como 58 publicaciones, puede ser. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy ilusionados con nuestro blog, estamos contando muchas cosas, tenemos 80 personas más o menos que se han suscrito vía email, les llega por mail, y bueno, pues vemos que se mantienen y que nos leen, ¿no? Y yo creo que ese crecimiento natural pues nos aporta credibilidad en todo este mundo. Como podéis ver, son números, nosotros lo llamamos modestos.
evidentemente son modestos porque estamos creciendo, como os decía, de manera natural, ¿no? Nos interesa que realmente esto dé carta naturaleza a las experiencias y a lo que ya teníamos offline. Nosotros, en el mundo offline, en lo que antes llamábamos la realidad, que yo me niego a decir que esto es la realidad, para nosotros también es la realidad, pero lo que antes llamamos la realidad, tenemos una serie de relaciones y lo que queremos y creemos es que tenemos que seguir manteniéndolas en este nuevo mundo, vamos a decir, y mantener esas relaciones, ¿no? Por lo cual, hablábamos más de una base de 100 que una base de 1000. O sea, decimos, ¿podemos llegar a 1000? Pues seguro que sí, si nos empeñamos a 1000 y a 5000. Pero realmente, ¿qué queremos? Y ahí nos hicimos, antes hablábamos de una herramienta del coach, es el cambio de observador, y otra es preguntarse para qué en vez de por qué. Y me explico. Realmente, si nos preguntábamos un por qué, nos íbamos o nos vamos al pasado, a las causas, o decimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a tener 1000 o 10.000, total, los tengo ahí. Cuando entra alguien a ver, ve que tenemos 10.000 fans y estamos encantados. Pero la pregunta que nos hicimos no es por qué, nos hicimos para qué. ¿Para qué queremos los fans en nuestra fanpage de Facebook? Que no os he dicho, pero que en el presente tomamos la decisión de cambiar un perfil personal de Facebook, de Vesper, y hacemos una fanpage, ¿vale? Con lo cual ahí, si llegáis, no tenéis más que pinchar y haceros amigos y nos seguís. Pero sobre todo nos hicimos una pregunta de para qué, porque lo que queríamos es, en el buen sentido, manejar esa masa crítica de personas que nos siguen y que quieren ver cosas de Vesper, quieren ver experiencias, quieren ver ideas, quieren ver qué estamos haciendo, quieren ver que les contemos cosas relevantes, interesantes. Y entonces, con ese para qué lo que decimos, vamos a seguir de momento la base 100. Ojalá seamos capaces de manejar una base 1000, pero de momento estamos ahí. Y también porque veíamos que aquí hay, según nuestro punto de vista, en el mundo web 2.0 y en las redes sociales, hay, además de una variable número obvia, porque como decía John antes, hay una parte que no están aprovechando ellos, que es vender carne en el extranjero, y aquí hay mucho de decir, puedo llegar a muchísima gente de muchísimos sitios. Pero es que nosotros también creemos que aquí hay resultados cualitativamente muy relevantes y muy interesantes, ¿vale? Como por ejemplo, hemos comprobado que es un escaparate con mucha potencia, que ya nos están diciendo que tanto en nuestra web corporativa como en nuestra aparición en la fanpage de Facebook, tenemos una forma de aparecer especial, ¿no? Una consultora pequeña en cuanto a las personas que la formamos parte, pero bueno, nosotros pensamos que con mucho que ofrecer y con cosas que ofrecer distinto que el resto de consultoras, ¿no? Entonces ya se nos empieza a ver en este mundo de manera especial, ¿no? También nos hemos encontrado con mucha ilusión por nuestra parte que nuestros posts, por ejemplo, se utilizan y con cierta asiduidad, por ejemplo, en la universidad, en Pompeu Fabra y creo en Deusto igual también, ¿no? O sea, que al final es gente que nos lee y luego coge el post porque hay mucho de ideas, de experiencias, de distinciones de coaching, de habilidades directivas, de reflexiones, y al final lo llevan a una clase de universidad y lo ponen como un ejemplo, ¿no? A nosotros nos hace ilusión y modestamente creemos que estamos compartiendo y poniendo conocimiento al servicio de la gente que nos sigue. Nos ha servido para reconectar a personas que teníamos perdidas, obviamente. Nos ha servido también para mejorar la comunicación de nuestros proyectos. Nosotros también pues, tenemos proyectos, trabajamos con empresas, como decía Iñaki, y hacemos trabajos muy interesantes, pero a veces es algo complicado mantener esa continuidad de relación con los clientes, ¿no? Pues este mundo te permite mantener esa continuidad de manera interactiva y de manera muy ágil, ¿no? Además, hemos entrado obviamente en eficiencia total. O sea, antes nos resultaba imposible decir con cuántas personas, con cuántas empresas, con cuántos contactos podemos entrar en el offline. Pues con un número relativamente pequeño o muy determinado. Nos gusta mucho ese contacto personal, pero obviamente llegamos a donde llegamos. Aquí hay la eficiencia del poder. Podemos llegar a muchísima más gente, a muchísimas más empresas muy rápido, ¿no? Y también, obviamente, y nosotros también pues llevamos muy a gala que tenemos prescriptores. Nosotros somos una consultora también muy de boca a boca, ¿no? Y tenemos prescriptores y les facilitamos la labor a los prescriptores. No es gente que te tiene que decir, oye, para ese reto que te estoy escuchando, que necesitas algo, te puedo recomendar a Vesper, por ejemplo. Pero obviamente, además de recomendar, puedes mandarle a nuestras viñetas, puedes mandarle a nuestra web corporativa o puedes mandarle a nuestros perfiles de LinkedIn o incluso a nuestra fanpage, ¿no? Por lo cual facilitamos a los prescriptores. En definitiva, lo que hicimos es esa noción de pereza que decían, ¿eh? Nuestro presente hemos cambiado la noción, hemos dicho,
¿Ha merecido la pena lo que hace 2 años y pico decimos? ¿Ha merecido la pena? Lo tenemos clarísimo. Digo, para las personas que tengan dudas, nuestro testimonio es que merece la pena embarcarse en esto. Y luego también una emoción, como os decía antes, una emoción de sorpresa, de sonrisa, de alegría, porque al final nos encontramos con pildoritas de que se utiliza un post nuestro, de que alguien nos ha prescrito porque ha entrado en la fanpage, de que de repente encuentras un contacto que no esperabas que estuviera y está como amigo en Facebook, con lo cual hemos cambiado esa emoción. Y un concepto también muy importante en coaching para nosotros es que en el momento que cambia la emoción, en un proceso de coaching, cuando la persona que está en ese proceso de coaching, esa persona cambia de emoción, ahí está precisamente dentro del proceso y donde esa persona va a cambiar de acción, ¿no? Entonces hemos cambiado de emoción y nuestras acciones han cambiado y precisamente con eso ya ahora vamos a nuestro futuro o los retos que nos planteamos. Nuestra emoción cambia, tenemos una ilusión, tenemos emoción de que ha merecido la pena y decimos, ahora cambiamos, decimos, ¿y a dónde vamos? ¿Qué es lo siguiente que va a hacer Vesper en redes sociales? Según lo estoy diciendo, no sé, me parece presuntuoso, ¿no? Que diga que va a hacer Vesper en 2.0 y redes sociales. Pero yo creo que aquí lo tenemos que tener muy claro que esto está para todos. O sea, yo lo veo clarísimo. Aquí no se queda nadie fuera. Los números seguramente lo dirá alguien mejor que yo, pero más de 500 millones de personas en Facebook. Y hoy que me ha parecido leer en 5 días que con un valor de 43.000 millones de euros, pues yo creo que aquí se están manejando cifras que aquí tenemos que estar, ¿no? Eso sí, para los retos nos planteamos alguna alerta. Por ejemplo, tener cuidado y tener una alarma con el exceso de ruido. Y queremos decir, nosotros detectamos con nuestra visión de todo esto es que tenemos una tendencia de empezar a obviar a la gente que te está apabullando con información. En Facebook lo que estéis lo daréis cuenta, os hacéis amigo de alguien y de repente os apabulla. Y lo que haces es dar a la cruz y te lo quitan encima. Con lo cual, una alerta que ponemos como reto es cuidado con el exceso de ruido. Nos parece que hay que publicar información, que esto es muy ágil, que es muy fácil, pero que tiene que ser información relevante. Nos parece muy importante y para nosotros un reto ha sido la capacidad de síntesis. Y creo que tenemos un margen de mejora nosotros y creo que en general, porque este mundo nos obliga a una capacidad de síntesis. Aquí no vale meter un rollo interior porque la gente no te lee. Esto va muy rápido. Internet en general y 2.0 en particular, si tú metes un rollo no te sigue. Con lo cual, capacidad de síntesis y otra vez otra flechita al mundo offline. Cuanto más mejoramos en capacidad de síntesis en el mundo de Internet, también mejoramos en capacidad de síntesis fuera, porque también tenemos tendencia de nuestro negocio contar muchísimo a los demás porque creemos que es súper interesante para el resto. Bueno, capacidad de síntesis útil para el mundo de 2.0 y también para el mundo offline.